plataforma, ahí va. Gracias. Bueno, bueno, no lo puedo grabar. Bueno, listo. No toco un botón más porque desaparezco. ¿Quién es el anfitrión de la reunión? Creo que ustedes pueden grabar. No, el anfitrión solo. Sí, es que acá me pide puede. es que no hay anfitrión, es un link directo. Claro, bueno, depende de cómo tienen esté que pedir programado. Tienen que pedir permiso al campus, digamos, Claro, porque capaz al entrar con otro nombre hay una no te deja. modalidad en que los estudiantes pueden grabar, pero bueno, depende esta cómo no. esté. Profe. Profe, Bueno, sí. quédese tranquila, yo estoy grabando igual, yo se los paso a los chicos igual. Vamos, Oficial. vamos. Genial. Gracias, Bueno. Sergio. Es legal ahora. Ahora es legal que nos avisaste. Si hay clase, hay video. Sí. Genial. Bueno, está bueno porque Sergio, les presidente puede en el chat. servir. Les puede servir por si tienen alguna duda, quieren volverlo a ver, etcétera, ¿no? Yo creo Para mí, que suma poderlo grabar y subirlo. lo más tedioso de todo, porque me Sí. quedé pensando en lo que decía Sí, decinos. recién, el sistema de salud, los distintos sistemas de salud, ¿no? Que acá además tenemos tantos y tan complicados, tan mezclados, pero fuera de eso me parece que está todo, son muchas cosas, hay que estudiar y todo, pero que estaba todo bastante claro, ¿no? Lo más complejo a veces de articular son los sistemas de salud, que acá tenemos tantos y que eso, no sé qué piensan los demás. En realidad, me gustaría ayudarlos también a que incorporen algunos términos. En realidad, nosotros los sistemas de salud tenemos uno solo. Lo que existen es subsistemas de salud, por justamente su característica fragmentada y fracturada. Pero bueno, sí, claro, por eso vemos el sistema de salud argentino a continuación de ver política de salud y los conceptos básicos de un sistema de salud para recién entrar en un caso excepcional como es el nuestro, porque realmente es un caso excepcional en el mundo, ¿sí? Pero bueno, un poquito queremos aprovechar intensamente este encuentro con Carolina y ustedes para que podamos resolver alguna duda existencial que puedan tener con respecto a las clases, con los temas, si hay algo que les queda confuso, si hay algo que ustedes necesiten preguntar. Estamos justamente acá para que ustedes puedan, digamos, aprovecharnos, meternos a preguntas, como decimos siempre, y que ustedes puedan ir tranquilos a través de este acompañamiento que hacemos con ustedes, que puedan ir tranquilos al examen. Recuerden que es un examen integrador, no es un examen final, es un examen integrador, es decir, un examen que viene a continuación de su primer parcial, y este examen contiene todos los contenidos del programa. Es decir, que vamos digamos, a poder abarcar con las preguntas todos los temas vistos. Recuerden que esta es una materia promocionable, de manera que si ustedes sacan 7 o más de 7, no necesitan dar un final posteriormente, que para eso la universidad después consigna las fechas, ¿sí? Si uno se necesita dar el final y se anota, ¿está bien? Pero bueno, un poquito... ¿Se aprueba con 6 tema también de como tener, la otra vez? Sí, claro que sí. Pero lo que yo les comentaba es que con 7 o más de 7, en ambos exámenes se promociona, ¿sí? Pero sí, claro que con 6 se aprueba. Eso también ya se los había escrito y es como pasa con otras materias. ¿Cuántas preguntas, profe? 10 preguntas. 10 Profe, preguntas múltiples. 10 preguntas múltiple choice. Una Perdón, y los temas pregunta. van a... Perdón. Todos los temas. Todos los temas. Todos los Genial. temas. Todos. ¿Entran los temas también del primer parcial? ¿O Claro. solo de los que vimos ahora?
No, Todos los temas, todos piensen, por eso se llama integrador. ¿eh? Y eso en realidad, si ustedes se ponen a pensar, los ayuda ya a tener un mini entrenamiento, se van Sí. entrenando, es decir, para aquellos que requieran un examen final, ya están más cancheros, más armaditos para un examen final. Los que saquen buenas notas de 7 o más de 7, con esto termina la materia, con esto la promocionan. Así que vale la pena ponerse a estudiar y esmerarse en hacer un buen examen. Es el sábado que viene, ¿no? Bueno, sí, No, el 27, exactamente. es el 27. 27. 27. Ahí ustedes en el cronograma tienen ahí anotadas las fechas, y va a ser con la misma modalidad del examen anterior, o sea, van a tener una hora de inicio del examen, bueno, y lo pueden hacer por la plataforma y van a tener su devolución en forma inmediata, así que, bueno, es la misma modalidad, ¿sí? 10 preguntas, modalidad multiple choice, ¿sí? Me quedó una pregunta de la clase pasada. Genial, Por profe. favor, hacela. Un promotor de salud, ¿pertenece al primer nivel de salud? Bueno, qué linda pregunta que haces. Que preguntes esto es porque ya estás pensando, porque esas preguntas uno A se veces me hace, pasa, a veces me pasa que pienso. está muy bien, pero eso es cuando uno ya está elaborando y conectando conceptos unos con otros, ya los va entrelazando, va integrando, ¿no? Está muy bien que te hagas esa pregunta. Y yo me hice ese tipo de preguntas durante varios años, me llevó un tiempito. No con el promotor, pero con políticas de salud y con atención primaria, me hice de ese tipo de preguntas mucho. El promotor de salud, piensen que es un miembro de la comunidad, es una persona común, pero que tiene, o que por lo menos es preferible que tenga, ciertas condiciones que lo hacen, por ejemplo, carismático, que tenga condiciones de líder, que tenga poder de convocatoria, que son esas personas que le avisan a la gente en el barrio y juntan gente, que la gente valora su palabra, que le presta atención, ¿sí? Pero es una persona normal que vive en su comunidad, pero que se suma al equipo de salud como un nexo entre la comunidad a la que pertenece y el equipo de salud. De manera que empieza a trabajar con nosotros y se convierte también en miembro del equipo de salud. Entonces es un nexo, pero también pertenece a los dos ámbitos, a la comunidad donde vive y al equipo de salud. Y es un poco también la voz de su comunidad, porque piensen que muchas cosas que nosotros nos enteramos cuando trabajamos con digamos, una población X, nos enteramos a través de la gente, de sus referentes, y sus referentes suelen ser también los promotores de salud. Entonces, y es muy valioso porque el que mejor conoce lo que pasa en un lugar es el que vive en el lugar. Y nosotros, por más que trabajemos de lunes a viernes en un lugar, no vivimos ahí. Entonces, por ejemplo, si hubo una inundación o si se rompió un cable, quedó un cable colgando de alta tensión durante el fin de semana, no vamos a enterar por los promotores. Si alguien se murió por alguna razón, nos enteramos por los promotores o por los referentes. A mí a veces me llamaban un domingo a la noche para avisarme, doctora, se murió fulanito, por ejemplo, ¿no? Cuando había habido algún accidente, había sucedido algo en particular. Y eso es muy bueno, porque eso significa que a uno lo consideran, que eso también es trabajo de cada uno de nosotros, parte de ellos. Ganarse la confianza y el respeto de la comunidad. Mira, yo por mí no tengo ningún problema. Salgo 10 minutos antes y es lo mismo. Ahí le pregunto. Me parece que infiltró. Fue una filtración, sí, no sé qué es eso. Bueno, en definitiva,
parte del trabajo que uno tiene que hacer cuando uno trabaja en atención primaria y justamente el promotor de salud tiene un rol sumamente importante en el trabajo en atención primaria, digamos, trabajar en que la población nos sienta parte de ellos, que confíen en nosotros, y que quieran entrelazarse con nosotros, que sientan que nosotros pertenecemos, ¿me entienden? Hay que ganarse ese lugarcito. Sí. Acá sí hay una pregunta que me parece, ustedes chicos, como para no superponernos, si quieren ir volcando las preguntas acá por el chat, nosotros las contestamos. Dice, ¿quién los prepara para la actividad de promoción? Buena pregunta. Bueno, eso está en la clase de promotor de salud, ¿sí? Que ahí está recontra explicado. En realidad, depende de cada país, ¿no? En el nuestro, por lo menos, hay como todo, muchas formas de llegar a una meta, ¿no? Y una de ellas es a través de vías formales o informales. Uno puede capacitarlos a través de un curso, darles un curso. Nosotros hemos, por ejemplo, muchas veces hecho cursos de promotor de salud, de capacitación, en donde les dábamos clases, les dábamos herramientas de trabajo, conceptos básicos sobre distintos temas, y luego los acreditábamos con un certificado a modo de constancia de que ellos habían hecho ese curso de capacitación. Eso se hace y se ha hecho durante muchos años en distintos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para darles un ejemplo, pero esto ocurre en todo el país. Pero también están las personas que se acercan y dicen, yo quiero ayudar, que no reciben una capacitación formal, pero a través del trabajo cotidiano va adquiriendo los conocimientos y las herramientas necesarias para ser un promotor hecho y derecho. De hecho, yo ahí en la clase de promotor de salud les puse fotos de las dos situaciones, de los promotores capacitados a través de un curso, pero sin ninguna experiencia con la comunidad, y en cambio gente que tiene más de 20 años de estar trabajando con la comunidad, nunca hicieron un curso, pero son recontra promotores de salud porque vienen trabajando con el equipo de salud de un centro de salud, como el centro de salud número 8. Son como un enlace entre la comunidad y el centro de salud. Exactamente, son nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Que de hecho, les doy un ejemplo. En las comunidades más rurales. Exacto. Mira, Verónica, les voy a dar, o les voy a hacer una pregunta que a mí me encanta hacer, generalmente a los estudiantes, ¿no? Si ustedes tuviesen que entrar en un barrio popular, ¿sí? Barrio 31, la Villa 1114, les doy así cualquiera de esos ejemplos, ¿sí? Ciudad Oculta, bueno. ¿Cómo hacen? Y ustedes recién empiezan a trabajar y nadie los conoce. ¿Cómo harían ustedes? ¿Se ponen un altancito, un ambo, y entran caminando solitos? ¿Harían eso? Y yo me imagino que uno, profe, creo que uno tratar de buscar algún referente del lugar, creo. Yo haría eso, por lo menos. Exacto, un referente del lugar. Pero, ¿qué vos querías? ¿Le tocas la puerta a un vecino y le decís, ¿no me acompaña a dar una vueltita? Eso sería lo que vos estás diciendo, un referente, un vecino, ¿no? Pero el promotor de salud no es solamente un vecino, es alguien que quiere trabajar con nosotros, y que dedica su tiempo a eso. Y en nuestro país incluso es una actividad que no es paga. Ojo, que en cualquier país que se toma en serio la atención primaria y este tipo de trabajo en terreno, contrata a sus agentes de salud, a sus promotores de salud, como pasa en Brasil. Esto requiere una formalidad, sobre todo cuando vos capacitas un recurso de salud, un recurso humano, y que es valioso, porque además de capacitado, fue elegido, seleccionado con toda intención por sus condiciones, vos no lo querés perder.
pero la gente no está para estar tipo ONG haciendo actividades sin ningún tipo de retribución, porque la gente tiene una familia y hay que darle de comer. Seamos pragmáticos, ¿sí? Cuando una persona tiene un recurso humano valioso, hay que cuidarlo. ¿Y cómo se lo cuida? Pagándole bien. ¿Sí o no? Sí. Sí, convengamos que acá los bomberos, por ejemplo, no son pagos. Claro, formalizándolos, teniendo, o sea, los bomberos voluntarios es un tema esto, realmente. Hemos naturalizado eso, por favor. Pensemos a lo grande, si nosotros queremos construir un país y buscar su progreso, tenemos que pensar así, en cosas a largo plazo, tenemos que pensar a mediano y largo plazo, no podemos pensar en a ver cómo lo solucionamos hoy y mañana veremos. No, no se puede trabajar así en salud. Hay que programar, hay que planificar, y tener la capacidad de concretar aquello que planificamos. Yo hacía esta pregunta porque muchos estudiantes, sobre todo los más jovencitos, me decían, bueno, voy con un auto policial. Profesora. Es una respuesta muy común, pero lo más probable es que te puedan ametrallar, te digo la verdad. Han ametrallado ambulancias, así porque sí, sin que hubiese ningún conflicto de por medio. Entonces, realmente no es conveniente entrar porque es intimidatorio el mensaje, y además porque de algún modo revela el temor de quien está entrando. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Quién entra? ¿La policía o el equipo de salud? Y la gente necesita escindir, separar esos dos conceptos. El que entra no viene a buscar a nadie, ni a juzgar a nadie, viene con un fin sanitario. Y eso a la gente le tiene que quedar claro, porque es parte de la resistencia de dejarnos entrar o dejar conocer. Es lo mismo que ir a una casa tomada. Les doy este ejemplo. Si uno quiere ir a una casa tomada, porque sabe que hay alguien que tiene tuberculosis ahí, pero hay que investigar cuántas personas viven ahí, en qué condiciones, tratar de, digamos, estudiarlos a todos, darles tratamiento, etc. No puedes ir con la policía, ¿me entienden? Porque no nos van a abrir la puerta. Lo mismo si uno va y golpea la puertita, sí, es probable que no les abran, salvo que uno tenga mucha experiencia en este tipo de abordajes. En general hay que hacer un trabajo e ir con referentes, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Y aún haciendo eso... Profe, disculpe, yo hacía trabajos sociales en un comedor de la Carlos Gardel, que es la que está detrás del Hospital Posadas. Y lo que hacíamos era entrar con gente de que vivía ahí. De todas formas, hay muchos prejuicios, porque la mayoría es gente trabajadora, y bueno, y después la policía, por ejemplo, lo que pasaba en esa villa en particular era que estaba la gendarmería en los alrededores, porque la policía no entraba, y gendarmería no se metía tampoco a los pasillos. Y la otra experiencia que tengo es que mi mamá, antes de fallecer, daba clases también en el colegio que está ahí, también detrás del Posadas, al lado de la Carlos Gardel, y lo que hacían los profesores era entrar con los delantales típicos blancos, y estaba el código de que a ellos no les hacían nada. Exactamente. Es más, dejaba el auto ahí y todo, y como sabían que eran de ellos, tampoco se los tocaban. Mira, se me paran los pelitos. Mira, esto que estás diciendo, primero que yo trabajé muchos años en el Hospital Posadas, así que entiendo perfectamente lo que decís. Pero además me emociona mucho esto, porque estamos hablando nuevamente el modo de entrar y vestido de blanco. Uno da un mensaje muy simbólico a la población, porque el blanco se asocia justamente, por eso a veces es importante, más allá de los dibujitos de los ambos que nos podamos poner, el uso del color blanco es crucial, porque sigue siendo un mensaje clarísimo para la población. Generalmente lo asocian o con maestros o con el equipo de salud, ¿sí? Pero en general la gente rápidamente se da cuenta que somos el equipo de salud, ¿no? Por los elementos que llevamos, en fin. De manera que creo que sigue siendo una herramienta muy valiosa el utilizar esos símbolos, digamos, aprovecharlos, el que ya esté instaurado en la población, porque visualmente ya hay un mensaje. Yo he recorrido barrios populares tremendamente peligrosos,
y sola, absolutamente sola de otros compañeros del equipo de salud, pero con un delantal blanco bastante larguito, ¿no? Y acompañado por referentes. Yo iba acompañada generalmente les doy un ejemplo, yo trabajaba con cartoneros, con recuperadores, con recicladores de residuos, veía cómo trabajaban, etcétera, y ellos me consideraban parte de ellos, del equipo. Yo iba a las reuniones de los cartoneros, si se moría alguno iba al funeral de ellos, aunque fuese cualquier día de la semana o fuera de mi horario de trabajo. Y la gente cuando ve que va con alguien de ahí, que vive ahí, que nació siempre ahí, uno se vuelve como intocable. Es decir, como, si viene, esa persona no la conozco, pero está con fulanito que sí lo conozco, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, saber utilizar estrategias de abordaje. Son estrategias, nada es infalible, nada es mágico, pero hay que pensar bien cómo uno va a proceder. Y desde ya los promotores de salud son extremadamente necesarios para el equipo de salud. Y es importante formarlos, cuidarlos y sostener a lo largo del tiempo ese recurso, y para eso es importante formalizarlos, contratarlos, pagarles, etc. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Miren que les pusimos una biblioteca virtual? Sería como concepto. ¿Les gustó? Sí, sí, sí. Bueno, eso descárguenselo, guárdenlo, porque también les va a servir para más adelante. Si ustedes visitan la página del Ministerio de Salud de la Nación, van a encontrar montones de documentos extremadamente bien escritos. Es un placer la página del Ministerio de Salud de la Nación, porque tienen materiales no solamente para los profesionales de la salud, sino también para la comunidad. Entonces, también tienen un montón de recursos para utilizar, y para consultar, porque permanentemente se están subiendo actualizaciones de todos los temas. Les recomiendo mucho para que la visiten. Pero bueno, también le hicimos una biblioteca especialmente para ustedes, para que no gasten, para que tengan, si quieren complementar o leer más, que tengan esa posibilidad también. Gracias. Otra cosita que yo les quería decir es, como para ir, digamos, cerrando, si quieren, si no tienen más dudas, hay una de las clases que es sobre vacunas. Esa clase, digamos, nosotras la consideramos sumamente importante porque es una de las herramientas, digamos, de inversión en salud pública que tiene mayor impacto positivo de lo que se puede llegar a conocer. Y nos pareció también muy importante que sepan cuáles son las vacunas que debe recibir el personal de salud del cual ustedes forman o van a formar parte, porque es, digamos, aparte de ser una clase importante que todo el mundo debería tener cierto manejo, incluso como ciudadano, nos parece importante que ustedes cuenten con esa herramienta de aprendizaje para su propio cuidado el día de mañana, que ustedes como personal de salud sepan cómo deben estar cuidados frente a las enfermedades inmunoprevenibles, porque es un capítulo aparte, digamos, dentro de lo que es vacunas e inmunizaciones. Nosotros como personal de salud tenemos... ¿Cómo? Es pregunta para examen, profesora. Se los prometo. Seguro, seguro, al unísono. Sí, pero más allá de eso, es pregunta como examen. El que avisa no es traidor. Está bien, muy bien, perfecto. Perfecto. Más allá de eso, de que sí, va a ser pregunta examen. Nos interesa que ustedes lo sepan y que lo conozcan, porque va a ser una herramienta para el propio cuidado, que ustedes mismos sepan cuáles son las vacunas con las que tienen que contar, no solamente para no enfermarse y no transmitírselo a sus familias, sino para no, digamos, desparramarlo, o sea, porque funcionamos, aparte de como personas que nos enfermamos, porque somos seres humanos, funcionamos también como transmisores, ¿está? Entonces es algo que nosotras lo pensamos desde el punto de vista del conocimiento, que nos parece fundamental porque damos salud pública, sino como para que también ustedes tengan ahí un instrumento de conocimiento en el propio cuidado de ustedes, porque ustedes van a formar parte, si es que ya no lo hacen, del personal de salud, ¿está?
Bueno. Esto que dice Perfecto. Carolina es fundamental, Gracias. fundamental. Antes de ponernos a trabajar, siempre, 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 siempre hay que chequear y pensar y estar muy atento a el adecuado uso de el equipo de protección personal. Tienen que saber cómo vestirse, tienen que saber cómo cuidar su salud, porque no se puede arrancar trabajando si eso no está asegurado. Es como cuando se enseñan en los cursos de catástrofe, antes de ingresar a una, por ejemplo, una escena de catástrofe, qué sé yo, por ejemplo, en un lugar donde explotó una bomba o en un choque múltiple, siempre uno lo que tiene que evaluar es si la escena es segura para el ingreso, si no uno no debería ingresar, ¿sí? Es decir, lo primero que tenemos que pensar es en cuidar en la vida propia, que es lo único que no nos podemos dar el lujo de perder, ¿sí? Fundamental, nuestra vida, nuestra salud. Cuando nosotros estamos en condiciones seguras, recién ahí podemos empezar a trabajar. Si no, no se procede, no se procede. Si ustedes no tienen la ropa adecuada para trabajar, no procedan hasta no tenerla. Porque es fundamental que ustedes, porque si no, en vez de un enfermo va a haber 2 o 3 o más, ¿sí? Ustedes tienen que trabajar siempre en condiciones seguras. Entonces siempre hay que prepararse para poder identificar eso. Hay que poderse darse cuenta, esa es otra de las cosas, darse cuenta si el lugar está en condiciones para que uno pueda trabajar en condiciones seguras. Y eso implica el tener los elementos de cuidado personal, que eso lo ven en la clase que les pusimos de COVID también, ¿sí? Tienen también el acceso a equipos de protección personal en la página del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Perdón, Sí, sí. profe, eso que usted dice, en teoría es muy lindo, pero la realidad a veces supera. Me ha pasado personalmente de que me den, no sé, un N95 que no era N95 y tener que decir, no, yo a quirófano no entro si me das esto. Y he escuchado Exacto. colegas decirme, ay, pero es lo que te dan. Sí, pero mi vida vale más que un N95. O sea, está bueno lo que usted dice, pero a veces no te acompañan. Bueno, pero siempre va a haber personas que a lo mejor desestiman eso, o que no lo valoran, pero esa es la diferencia entre estar educado y no. Ahora Totalmente. que vos estás educado y vos estás formada para eso, vos podés distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que nos da la educación. Con el tema del equipo de protección personal y con cualquier otro procedimiento. Uno puede distinguir cuando uno está procediendo bien, uno o los demás, bien o mal, porque uno se formó para eso. Uno ya tiene las herramientas para poder distinguir eso. Entonces es fundamental defenderlo, porque en esa instancia vos estás defendiendo tu vida. Y eso es innegociable. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Por eso también tiene que haber una preparación previa a todo. Uno ya tiene, es como subirse a una ambulancia. Uno no puede subirse a una ambulancia y no saber qué hay ahí adentro, si funcionan las cosas o no. Siempre tiene que haber una preparación previa en el chequeo de que estén todos los elementos, en revisar que todas las cosas funcionen, ¿sí? Es parte de trabajar, digamos, de una manera seria, digamos, formal, como corresponde, ¿sí? En forma planificada, organizada. Y eso también tiene que ver con la cultura organizacional. Si en la institución donde uno está trabajando existe ese modo de proceder. Y si no existe, hay que educar, hay que prepararse para hacer esos cambios culturales para alcanzarlo. Tiene que ver con la seguridad, como si es un hospital, con la seguridad institucional, la seguridad del paciente, ¿sí? Eso abarca la seguridad también del trabajador. Por eso, retomo lo que dijo Carolina, es fundamental para nosotros que ustedes sepan vacunas. Y lo que tienen que saber sí o sí, y es innegociable, es que tienen que saber cuáles son sus vacunas. Porque ustedes tienen que trabajar en condiciones seguras, y para eso tienen que tener las vacunas que corresponden al personal de salud. Y en eso nos ponemos serios, ¿sí? Bien, Entonces, acá hay otra pregunta. Pero seguí, dale. Recuerden de tener todas sus vacunas, si perdieron el carnet, que es muy común en el adulto, o si no se acuerdan cuáles se dieron y cuáles no, se las aplican.
y santo remedios. ¿Qué es lo que, cómo se debe proceder cuando uno no le consta si tiene o no tiene una vacuna a alguien, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan si hace más de 10 años o hace menos de 10 años se aplicaron la antitetánica, bueno, que es un refuerzo cada 10 años, cuando uno ya tiene el esquema completo de las 3 dosis, bueno, se aplica la antitetánica. Lo mismo pasa con tener las 2 dosis de triple viral. Es innegociable, ustedes tienen que estar protegidos y además lo mismo sucede con chequear las serologías para hepatitis B. Si ustedes se dieron las 3 dosis de hepatitis B, tienen el personal de salud, que es justamente una excepción, por la población general, por eso no se hace para la población general. Para el personal de salud se le miden anticuerpos para ver si tiene anticuerpos luego de haberse dado las 3 dosis de hepatitis B. Si no tienen anticuerpos protectores, entonces se vuelve a dar un nuevo esquema de 3 dosis de antihepatitis B, ¿sí? Y si luego de esas 3 dosis volvemos a hacer serología y sigue sin tener anticuerpos, a esa persona se la considera no respondedora. Es decir, y eso es muy importante porque se le deben asignar tareas en las que tenga, primero que se le debe informar a quien es no respondedor que no está protegido para la hepatitis B, y se deben extremar los cuidados y tratar de que esa persona trabaje en zonas de baja exposición o de ninguna exposición, justamente para reducir la probabilidad de que adquiera la enfermedad. Y en caso de que se exponga, saber que uno debe proceder aplicando gamma globulina para justamente disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Miren que este tip que le estamos tirando, muchas veces los profesionales de salud no lo saben. Pero nosotros queremos que ustedes estén bien capacitados, 5 estrellas para nosotros. Queremos que de acá ustedes recuerden cuando se pongan a trabajar y que apliquen todo lo que vayan aprendiendo con nosotros. Voy acá, sí, la aprovecho y voy haciendo las preguntas y contestando lo que va surgiendo. Dice, pregunta alguien con respecto a COVID-19, ¿la nueva disposición se toma de 10 o se sigue con los 14 días? El tema es el siguiente: una persona que es COVID positiva, según la disposición, lo que dice es que a partir de los 10 días completos de aislamiento deja de contagiar, por lo tanto puede reincorporarse a sus actividades habituales el día 11 a partir de la fecha de inicio de síntomas y, en el caso de que sea sintomático, a partir del hisopado. Ahora, con respecto a los contactos estrechos, una persona debe aislarse por ser contacto estrecho de un COVID positivo y se estiman en realidad 14 días. Lo que se hizo fue lo que se llama el aislamiento, la cuarentena acortada de 10 días, donde uno considera 10 días, y como la posibilidad de, digamos, adquirir la enfermedad a partir del contagio luego de 10 días es muy, muy baja, lo que se hace es permitirle a esa persona volver a sus actividades y controlarlo en forma estricta los 4 días restantes. Se hace la cuarentena acortada. Eso por un lado. Después también preguntan cuánto tiempo... Perdón. Sí, perdón, Caro, te hago una aclaración. Lo que dice Carolina es tal cual, con respecto, piensen que estas modificaciones en los protocolos, que a lo largo del tiempo, a medida que han pasado los meses, se van actualizando, está en relación con en la medida en que se va obteniendo evidencia. A medida que vamos conociendo más cosas, podemos implementar con nuevos conocimientos protocolos actualizados a esos nuevos conocimientos, ¿sí? Y el aislamiento de los contactos estrechos durante 14 días tenía la lógica de que el periodo de incubación son 14 días, es decir, que alguien que se expuso y es un contacto estrecho puede incluso desarrollar síntomas el día 14, y nos consta, porque lo hemos visto en nuestra práctica cotidiana, pero también a lo largo del tiempo se pudo observar justamente esto, las bajas probabilidades de contagio en ese periodo. Entonces, bueno, actualmente es el periodo de aislamiento
se hace de 10 días, ¿sí? Sí, Caro, ¿qué otras preguntas más tenés? Después preguntan, ¿después de cuánto tiempo de darnos la vacuna de la hepatitis, o sea, el esquema, interpreto que acá pregunta, porque dice 3 dosis, podemos hacer anticuerpos? En realidad, se estima que es entre 4 a 8 semanas. Después de 4 a 8 semanas uno puede hacerse los anticuerpos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo querés decirme alguna otra cosa más? Sí, Después, sí. a ver, bien. ¿Alguna otra pregunta? La respuesta se desencadena a partir de las 48 horas. Entonces, justamente es para darle tiempo, pero en general, en el caso de ustedes que quieran verificarlo, yo calculo que todos deben tener su vacuna antihepatitis B. Piensen que antes no estaba incluida en el calendario para todas las edades, ahora sí. Es más, al recién nacido ya se le aplica la vacuna de la hepatitis B, ¿no? O sea, ya en nuestro país nacemos y ya forma parte de nuestras vidas, por suerte. Bueno, ¿qué otra pregunta, Caro? Después, otras preguntas no hay, chicos, si quieren preguntar, díganme. Y había una por acá arriba que no tiene nada que... dice que presta confusión la página del ministerio, o interpreto así. Natalia, cualquier cosa, Natalia, si estoy diciendo mal, corregime. Dice que es confuso si hay 2 y 3 subsistemas. En realidad, el sistema de salud argentino es uno en el que coexisten 3 subsistemas. El privado, o el de empresa de medicina privada, la seguridad social, que son las obras sociales, y el público o estatal. A ver qué más hay. Y ¿saben qué? Eso lo podemos salvar, les hago esta salvedad porque depende de ustedes los libros que lean, pero ustedes lo pueden decir de las dos maneras. Por ejemplo, que nuestro sistema de salud tiene 3 políticas de salud, y pueden decir que tiene 5 subsistemas de salud o 3, pero en ese caso hay que aclararlo cómo lo están contando. Por ejemplo, usted puede decir que existen 3 subsistemas de salud si aclaramos que es el sistema público, el privado y el paraestatal. Entonces, aclarando que el paraestatal está englobando a las obras sociales, al PAMI y a las ART. ¿Sí? En ese caso, pero está bien aclararlo para que se sepa que ustedes no se olvidaron ni del PAMI ni de las ART, que son también modalidades de cobertura en la población, ¿sí? Y se los cuenta aparte, por eso también si uno dice que hay 5 subsistemas, uno los puede mencionar por separado, es decir, el subsistema público, privado, las obras sociales, PAMI y las ART. ¿Por qué? Porque tienen un funcionamiento diferente, particular, que los hace singulares. Por ejemplo, el PAMI no es una obra social común. Primero que es la obra social más grande del país, ¿sí? Con mayor, beneficiarios. Pero además recibe aporte nacional. El resto de las obras sociales no sucede eso, ¿sí? Es decir, que tiene recursos del aporte de los afiliados más un dinero importante que aporta el Estado Nacional, ¿sí? El Ministerio de Salud de la Nación. Y en el caso de las ART, es una cobertura, pero que solamente está vinculada a la instancia laboral, que incluye el traslado de ir y de regreso al trabajo. ¿Se entiende eso? Es decir, otro tipo de cobertura de ese contexto, no, pero por eso se constituyen como un subsistema per se. ¿Esto está claro, chicos? Sí, perfecto, se entendió. Sigo contestando, sigo acá, que siguen diciendo, acá dice alguien, a ver, hepatitis B es cada 5 años el refuerzo, pero ¿debemos hacernos anticuerpos previos? Primero, hepatitis B no tiene refuerzo y menos cada 5 años. La hepatitis B se dan en toda tu vida 3 dosis. Y salvo que seas personal de salud, o sea, si no sos personal de salud, no se comprueban anticuerpos posteriormente. Pero si sos personal de salud, obligatoriamente por ley, se te debe hacer la serología de anticuerpos posterior a ese esquema. Si ese esquema fue eficiente, o sea, tenés la cantidad de anticuerpos necesaria, no te repetís nunca más los anticuerpos ni te revacunás
aunque posteriormente, después de mucho tiempo, te baje ese título. Ya con haber tenido un título con un dosaje de anticuerpos que fue positivo, se espera que frente al contacto vos, digamos, desencadenes nuevamente la respuesta y no hace falta revacunar. Si siendo personal de salud te haces los anticuerpos obligatorios y esos anticuerpos te dan negativos, se repite un nuevo esquema de 3 dosis y se vuelven a repetir los anticuerpos. Como dijo Silvina, si son positivos, pasas al primer grupo, genial. Si son negativos, sos no respondedor y frente a un contacto eventual de que potencial riesgo, se te tiene que dar la gamma globulina. Pero no es cada 5 años y no en toda la población se hacen anticuerpos, exclusivamente en personal de salud. Sigo. Y además, recuerdan las medidas preventivas para evitar la exposición de esa persona. Si sabemos que no tiene protección, debemos asignarle tareas en donde se vean minimizados al máximo la posibilidad de contagiarse, ¿sí? Tiene que ver con también medidas preventivas. Bien, sigo. Después preguntan, ¿el contacto estrecho se hisopa? Bien, el contacto estrecho posterior a hacer, contacto estrecho, no se hisopa. Vos sos contacto estrecho, cumpliste aislamiento, no tuviste síntomas, se terminó ahí la historia. Hay un tema que es particular, otra vez, con el personal de salud, donde hay diferencias según la jurisdicción. En Capital Federal, cuando uno siendo personal de salud, es contacto estrecho, debe hacerse un hisopado nasofaringeo el día 7 procesado por PCR para poder retornar con el negativo y la ausencia de síntomas a las actividades habituales. Pero un contacto estrecho que no es personal de salud o que lo es junto con la población general, pero fuera de la jurisdicción de Cava, hasta que yo por lo menos tengo entendido, no se deben hisopar. Cumplen el aislamiento y frente a la ausencia de síntomas a los 10 días, adiós. Después. Exactamente. Espera, y déjame que aclare una cosita. Espera, claro, quería avisar una cosa. Dale. La única excepción a esto que está comentando Carolina es si un contacto estrecho, mientras cumple su periodo de aislamiento, desarrolla síntomas, ahí sí se convierte en caso sospechoso y ahí se tiene que hisopar. ¿Me entienden? Es decir, uno procede o no procede según si la persona que se expuso desarrolla síntomas o no. En el caso, ¿por qué el personal de salud se hisopa un día 7, aunque no haya desarrollado síntomas? Es una medida de extremar cuidados para que un trabajador de la salud, cuando vuelve al hospital, asegurarse que sea en condiciones seguras para él y sus compañeros. Porque piensen que hay personal de salud y de la comunidad que pueden haberse enfermado y ser asintomáticos, ¿sí? Entonces nos aseguramos que alguien que se expuso regrese al trabajo en condiciones seguras para sus compañeros de trabajo y para sí mismo. Por eso se hisopa el día 7, ¿está bien? Bien, acá hay otra pregunta. Pregunta Camila. ¿Cuáles son las 3 políticas públicas entonces? Me confundo con sus sistemas, dice. Eso es algo muy, muy común. Y yo pasé años tratando de entender eso. Sí. No te sientas mal, Camila, es absolutamente normal que al principio uno lo vea como algo raro, pero recuerden, es importante que ustedes recuerden los conceptos. Cuando hablamos de política de salud estamos hablando de un ideario, el fundamento intelectual, vamos a decirle así, que da lugar a que esa población legítima y cree a través de sus leyes la modalidad de brindar derechos y servicios, en este caso servicios de salud a la población, según como crea más conveniente. Es la forma, por eso un sistema de salud no existe porque haya un ministro de salud que diga, bueno, ahora vamos a proceder así. No, siempre hay un marco legal en el que trabajamos, es decir, que no depende solamente de salud. Y eso está en relación con la cultura de ese país, es decir, lo que consideren de cómo es más adecuado resolver los problemas. Por eso, cuando hablamos de sistema de salud, hablamos de una organización creada para proveer servicios de salud, pero también en política de salud es
estamos viendo cómo una población decide resolver o cómo responder a las necesidades de salud de su población. Entonces, siempre hay un fundamento para poder trabajar. Se debe pensar antes de proceder cómo lo va a hacer, por qué y para qué. Entonces, cuando uno ya tiene en claro ese ideario, digamos, que es lo que genera la política de salud, es lo que le da nacimiento a la modalidad de trabajo, si uno va a tener un sistema de seguridad social, o sea, para que uno tenga un sistema público, como llamamos nosotros, tiene que existir una ley nacional de salud, con carácter universal, es decir, ¿me entienden lo que les quiero decir? Es decir, tiene que haber un marco legal, tiene que haber un consenso nacional, que le da lugar a esa política. Y por supuesto que esto puede ser efectivo o no. Hay países que tienen política de salud que no logran sus objetivos, porque eso, desde lo que se piensa a cómo se lleva a la práctica, siempre hay un largo camino, y esto va a depender mucho de quienes sean los responsables de llevar a la práctica ese conjunto de ideas, como también definimos a la política de salud, ¿sí? Pero a los fines prácticos, Camila, ¿no? ¿Preguntaba? Ya te digo. A los Sí, fines, acá estoy, yo. Sí. ¿Y dónde estás, Camila? A ver, ¿tenés la camarita prendida? No, que no te veo. no me anda la cámara, profe. Bueno, se me rompe el corazón, A mí me gusta verlos, porque es importante que veamos, Perdón. Imagínate que yo te hable con la camarita oscura, ni conoces a tu profesora, que mira qué horrible que sería eso. A nosotros nos gusta conocer a nuestros alumnos, ver sus reacciones, ver si les vemos cara de preocupados, si entienden o no entienden, si están contentos o no. Para nosotros es muy importante interactuar con ustedes. Bueno, en definitiva, a los fines prácticos de las políticas de salud es importante que sepan que habitualmente cada país elige una de ellas, de acuerdo a su forma de pensar y de ser, a su cultura, y lo más frecuente es que encontremos formas mixtas en el mundo, no tanto como en el nuestro, pero siempre hay, lo más probable es que existe algún grado de mix, de combinación de políticas de salud. Por ejemplo, en un país que existe una modalidad de tipo pública, como por ejemplo, con una ley nacional de salud, como en España, por ejemplo, ¿sí? Siempre hay quienes ofrecen servicios en forma privada, especialmente en aquellas situaciones en las que el sistema público no cubre, o sea, ejemplo, para cortar tiempos de espera, aquello que tenga que ver con lo estético, en fin, con los tratamientos odontológicos. Así que bueno, lo importante es que ustedes puedan distinguir los modelos políticos estratégicos de abordaje, es decir, que se recuerden el modelo Bismarck, el modelo Beveridge y el capitalista. Básicamente eso es lo que tiene que quedar entendido a fuego, cuando hablamos de políticas de salud. Bien. Sigo entonces con las preguntas, porque tenemos varias. Después, de vuelta Natalia pone que le quedó por suerte en claro la hepatitis B y pregunta, ¿hacemos lo mismo con la antitetánica? No. La antitetánica en realidad, como antitetánica exclusiva, trata de, digamos, borrarla de tu cabeza. Toma en cuenta la doble adultos, DT, que es contra difteria y tétano. No se hacen serologías, no se pueden hacer serologías, ¿está? Sobre todo por el tipo de vacuna. No se hacen serologías ni para su aplicación, ni para control, ni en personal de salud, ni en población general, y para ambos es completar el esquema en algún momento de tu vida en forma completa, que son las 3 dosis, y después, subsecuentemente, hacer refuerzos cada 10 años, ¿está? Después, dice, trabajando dentro del ámbito de salud, sí. Perdón, y el refuerzo es solamente una dosis cada 10 años, ¿sí? Piensen que esto es algo muy habitual en general en vacunas en las que ya se tiene mucha experiencia.
no se, como en el caso de la hepatitis B, es una excepción medir anticuerpos. Lo mismo también es un error medir anticuerpos antes, si uno, por ejemplo, a un paciente, vamos a imaginar, una mujer que está planificando un embarazo, y no le consta en el carnet que le falta la triple viral, no se miden anticuerpos, no corresponde, no está indicado medir anticuerpos, sino directamente la indicación es vacunar. Si falta alguna vacuna del calendario, se aplica. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sin medir ningún tipo de anticuerpos. Piensen que hay que ser muy resolutivos, muy resolutivos. Una de las principales causas de hipoacusia o de sordera directamente en la población es por la rubiola congénita. Imaginen lo que no es poder oír en toda la vida, cómo le cambia la calidad de vida a una persona. Es inadmisible que exista estas situaciones que son absolutamente prevenibles. Hay que pensar en la mamá, hay que pensar en la posibilidad de que quede embarazada, una mujer quede embarazada, que es absolutamente fisiológico, normal. Entonces, es importante prevenir y prevenir y prevenir. Entonces, sepan eso. ¿Y qué pasa con los esquemas atrasados? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me di 2 dosis de antitetánica y me falta la tercera? Y me la di hace mucho. ¿Tengo que volver a empezar? No. Cuando hay esquemas atrasados, se aplica la vacuna, la dosis que falta y listo. No hay que volver a vacunar todo de nuevo. Eso también es una pregunta muy común. Y nos gusta que tengan estos tips. Pero Bien, veo que después, están bastante afilados con vacunas. Las preguntas sí son interesantes. acá Silvia pregunta, una pregunta que es, yo voy a dar mi respuesta, pero Sil, yo te pido que por favor des la tuya porque es el tema. Dice, trabajando dentro del ámbito de salud, ¿se puede obligar al personal a vacunarse? O sea, aquellos no se quieren vacunar. Es el tema. Las vacunas que se... Me gusta esa pregunta. Las vacunas, gente, festeja, las vacunas que se disponen como obligatorias para el personal de salud, que nosotros ahí se las dimos, son obligatorias. Incluso la hepatitis B se dispone por una ley en especial que es obligatoria. Ya ¿Qué te lo pasa? anoto, ya lo anoto y lo llevo el lunes, ¿cómo te explico? Bueno, hay, no sé comparado contra qué, pero hay mucha resistencia en algunos casos de personal de salud, de gente formada, de universitarios con títulos universitarios y posgrados completos. Estamos hablando de bioquímicos, de kinesiólogos, obstétricas, médicos, que te dicen que no y te dan que te dan los mismos argumentos que la población general. Bien. Bueno, ¿es obligatorio? Claro. Sí. Mira, ¿no lo hacen? Me encanta esta pregunta porque es una preguntaza. Es un clásico. Decime el nombre, ¿quién preguntó eso? ¿Quién fue? Silvia Barbosa. Silvia, me encanta tu pregunta. Qué buena pregunta. Estamos pensando ya más allá. Se dan cuenta que ya las cosas que se están preguntando ustedes son ya de un nivel más avanzado. Para arrancar, quiero que sepan que en nuestro país, nuestra ley dice que el calendario de vacunación argentino es obligatorio. O sea, es importante que conozcamos nuestras leyes. Calendario nacional obligatorio, ¿sí? Así fue concebido desde un inicio. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que obligar a mí a vacunarme? Porque los intereses de la población están, es decir, los que tienen relación con la salud pública, están por encima de los intereses individuales. Exactamente, el bien común prevalece, es prioritario por los intereses particulares. Si alguien no se quiere vacunar porque tiene miedo a las agujas, al pinchacito, que yo no quiero, que no tengo tiempo, hay que pensar que aquí la única forma de cuidarnos es cuidándonos todos. Los que dicen, bueno, yo no me quiero vacunar porque igual yo nunca me vacuné y nunca me pasa nada. No te pasó nada porque se vacunaron todos los demás. Cuando se logra el efecto rebaño, que es lograr coberturas altas que permiten evitar o limitar la circulación de un virus o una bacteria, es gracias al esfuerzo de todos.
Entonces, y esos todos están protegiendo a aquel que pudo no haberse vacunado por X razón, ¿sí? Ahora, fíjense que como cuando en una ley algo es obligatorio, generalmente uno debe pensar, bueno, ¿qué pasa si no cumplo con la ley? ¿Hay alguna pena? Sí, está estipulado, hay pena económica para aquel que no lo hiciera, o aquel que se negase. Por ejemplo, una enfermera que se niegue, le doy un ejemplo cualquiera, que se niegue a aplicarle la vacuna a un paciente. Debe justificarlo y uno puede pedirlo por escrito por qué no se le aplicó, por ejemplo. La ley, ustedes pueden buscar ley del Programa Nacional de Inmunizaciones y van a encontrar la ley, que es una hojita, y eso está estipulado, incluso el monto del dinero, que obviamente está desactualizado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esa estrategia, por ejemplo, de multar a alguien por no vacunarse, ¿sirve? Profe, con eso. una pregunta, si la vacuna todavía está en fase y la gente que no se quiere vacunar te dice, yo no es una vacuna. Bueno, me gusta que me redobles la apuesta. Primero que yo les voy a hacer esta aclaración antes de contestarte a vos, que es una preguntaza también. La mejor forma de que la gente se vacune es educándola. ¿Se acuerdan que hablamos de las distintas etapas, o sea, de las acciones de la atención primaria de la salud, que es prevenir siempre? Bueno, la prevención primaria es promoción y protección de la salud. Promoción es educación. Son los cimientos de la casa. Si no hacemos promoción, todo lo demás se nos derrumba. Para poder aplicar una vacuna que es protección, primero tenemos que hacer la promoción, porque si la persona no entiende que eso es bueno para sí mismo y para los demás, no va a querer. Además, en general, las cosas que nosotros ofrecemos no son lindas. Los remedios tienen unos gustos horribles, a nadie le gusta tomar una pastillita todos los días, ni les digo 5, a nadie le gusta que lo pinchen, a nadie le gusta que le hagan una colonoscopía, ni tacto rectal, ni que le hagan un Papa Nicolau. Las cosas que generalmente uno le ofrece al paciente no son agradables, pero acceden porque están educados, saben que estamos haciendo actividad de prevención y que lo hacemos por su bien. Es la única forma. La gente tiene que entender que eso es bueno para sí mismo. A ninguna mamá le gusta ver a su hijo llorando cuando le dan una vacuna. A nadie, uno sufre más que el nene, ¿sí? Pero uno lo hace por un acto de amor, que es lo que debe ocurrir cuando uno educa a su familia y cuando educa a los vecinos y cuando uno busca educar a la población general. Y por lo que vos preguntas, por eso, más allá que hablemos de obligatoriedad, es importante el marco legal en el que se implemente, que sea obligatorio, pero piensen que eso no sirve hacerlo obligatorio si uno no educa. Si uno no educa a la población, no se logran los objetivos. Eso es importante a los que sepan en la práctica cómo se logran las cosas. No se logran las cosas haciendo una ley solamente. Hay que acompañarlo con educación. Y con respecto a lo que vos decís de la fase 3, te respondo. Todas las vacunas existentes hasta el momento arrancaron creándose más o menos al mismo tiempo. Ninguna iba a estar en una fase más adelantada que otra, y más allá de eso, por la simple razón de una cuestión temporal. Si en diciembre comienza a circular el virus, se declara la pandemia en marzo, pero es lógico que en 3-4 meses no íbamos en ninguna vacuna a estar en fase 4. Pero ¿sabés cuál es la respuesta? Emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria. Estamos en una situación en que uno tiene que decidir por la cantidad de muertos y enfermos, de tomar medidas extremas para detener esa progresión. Y hemos visto que la respuesta ha sido positiva, ¿sí? Por supuesto que uno evalúa y debe estudiar muy bien cuáles son los procesos que fueron atravesando. Piensen que hablando por ejemplo de los medicamentos, ningún medicamento deja de estudiarse. Cuando pasan a fase 4, es el momento en que siguen estudiándose
pero no podemos decir que son absolutamente seguros, porque hay efectos adversos que se descubren cuando se prueba ese medicamento en millones y millones de personas, que por supuesto que en la fase 3 no ocurrió. Entonces no crean que porque está en fase 4 es absolutamente seguro. Se siguen haciendo vigilancia medicamentosa, que es parte de la fase 4, es decir, de todos los medicamentos que están a la venta, de cualquier producto terapéutico, vamos a decirle así. Y con el caso de las vacunas pasa lo mismo. Que pase una fase 4 no significa que nunca vayamos a encontrar cosas que deban reportarse, que es lo que se llama ESAVI. ESAVI significa eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. No significa que es un efecto adverso, sino que suponemos que puede ser y hay que investigarlo. Y eso es algo parte habitual, no solamente para las vacunas contra COVID, sino también para todas las vacunas. Permanentemente se trabaja con una vigilancia, reportando todo aquello que puede ser anormal o nos llama la atención. ¿Para qué? Para que se investigue. Eso es parte también de la fase 4. Bueno. Y con la vacuna contra COVID se hace eso, se hace vigilancia de SAVI. Bueno, sigo porque hay como 11 preguntas. Sí, decí. ¿Te respondí tu pregunta? ¿A la mía, profe? Sí, perfecto. Sí, sí, respondieron muy bien. Sí. Vamos. Gracias. Vamos. Gracias. Bueno, después Alejandra dijo que le pasaba igual con lo que es políticas y sistema, subsistema de salud, que eso ya lo explicamos. Sergio pone, ¿se puede comentar brevemente los ejemplos de tipos de pirámides? Sí, mirá, Sergio, hay 3 pirámides básicas. Una que es la progresiva, característica de los países subdesarrollados, la estacionaria o en forma de campana, típica de los países en vías de desarrollo, como por ejemplo el nuestro, y la regresiva o en forma de bulbo, que es característica de los países desarrollados. ¿Qué se puede evaluar en estas 3 pirámides? Sin que te den el número de la tasa, uno puede inferir lo que es la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida al nacer. En las pirámides de tipo expansivas de los países tipo subdesarrollados, como vamos a poner un ejemplo, no sé, Afganistán, tenés una base muy ancha que te habla de alta natalidad, ¿tá? Porque las edades más bajas, los más chiquititos están abajo, con una, digamos, pendiente de ascenso muy marcada, hace como muy así, eso te está diciendo de que la mortalidad es muy alta, y con una esperanza es más bien cortita, una esperanza de vida al nacer baja, porque por diferentes motivos la gente se muere antes de lo que uno cree que debería. La tipo en campana o estacionaria es como la nuestra, donde hay una natalidad determinada que puede ser equiparable digamos, a una tasa de mortalidad también determinada, y donde esa recta, no hay curva, hay una recta que habla de estancamiento con una esperanza de vida un poco mayor. Y por último, la regresiva o en bulbo, que es una pirámide de características de los países desarrollados, como pueden ser los países europeos, donde la natalidad es muy chica, donde se ensancha un poco en las edades medias, la mortalidad es muy baja y la esperanza de vida al nacer es muy alta. Esos son los 3 modelos básicos. Después, no te va a dar el número específico de la tasa, pero uno puede inferir en función de la forma determinados fenómenos, como pueden ser las guerras, las hambrunas, las migraciones masivas, etc. Espero que haya quedado respondida. Si querés, decime, ponernos abajo, y si querés, Silvi, comentarme algo, si no, sigo porque hay varias. A ver, dice, entonces la política de salud, dice Ada, entonces la política de salud de la Argentina es pública porque es por ley nacional. O sea, nosotros tenemos una ley que dicta que la salud es pública. Sí. Claro, nosotros tenemos 3 políticas de salud, porque tenemos leyes que permiten que exista la actividad privada, leyes que crean el sistema de seguridad social, porque que las personas que trabajan en blanco tengan una obra social es porque hay una obligatoriedad de aportes establecido por ley. Pero a su vez tenemos una ley nacional de salud que le da un carácter universal al acceso a los servicios de salud, con aportes públicos, es decir, no es que son gratis,
gratuitos, nada es gratis. Alguien lo paga, nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, es decir, con lo que recauda el Estado a través de los impuestos que le cobra a los ciudadanos, ¿sí? Pero de carácter universal, ¿sí? No sé si respondimos la pregunta. Ahora me van, si les respondimos o les quedó una duda, vayan Sigamos. poniéndola abajo. Sigamos. Dice, y la de COVID, estimo que habla de la vacuna. ¿No está en el calendario? No, la de vacuna digamos, contra COVID, no está en el calendario nacional de vacunas, por ahora, estimo yo. ¿Viste cuando dicen los economistas, guarden este tuit y le erran siempre? Bueno, guarden este comentario. Yo creo que en algún momento que sea lejos va a terminar siendo, pero no es obligatoria, y no es obligatoria para el personal de salud tampoco. Bueno, me gusta, quiero hacer una aclaración con esto, ya hablando, como vemos, ya en una etapa mucho más avanzada de los conceptos. ¿Estaría bien que fuese obligatoria? Sí. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, ¿sí? El tema, y probablemente lo sea, pero la única razón que yo puedo encontrar o que puedo suponer que no lo hicieron con carácter obligatorio es por ser una vacuna nueva, es por los temores de la población general, de manera que, y además no nos cambia mucho las cosas en el sentido que, como dije antes, por hacerlo obligatoria no asegurás que la población se la vaya a aplicar, que vayan todos corriendo. Ahora es obligatoria, vamos todos corriendo. Es gracias, como decíamos antes, a la educación. Cuanto más se eduque a la población y la población confíe en su Ministerio de Salud, más probable es que vaya a aplicarse una vacuna indicada por el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero, igual acá hay un alto porcentaje de vacunación con respecto al mundo. Sí, porque nosotros tenemos una larga historia de educar a nuestra población. La población respeta mucho el calendario de vacunación. Las mamás les importa mucho vacunar a sus hijos. Cuando no lo hacen, generalmente están relacionados con situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, no sé, tienen 4 o 5 nenes y les cuesta trasladarse con los 4 o 5 nenes a llevarlos a vacunar. Entonces, tenemos que... bueno, sepan eso, que en realidad tiene que ver que somos un país que respetamos mucho las vacunas y no por nada tenemos un calendario, uno de los más completos en el mundo. Tenemos más vacunas que Inglaterra en el calendario obligatorio. A lo largo del tiempo, pasamos con los años, pasamos de tener 8 vacunas en el calendario obligatorio a tener más de 24. Entonces, es importante que valoremos esto que tenemos, que es un gran logro sanitario nacional. Y yo calculo que con el tiempo, es decir, no muy lejano, se va a incorporar porque probablemente quede como una vacuna de aplicación anual, como pasó con la antigripal, ¿recuerdan? No sé si recuerdan el 2009, las colas de gente queriendo comprar desesperados alcohol en gel, que parecía un producto de vida o muerte, como si no existiese el agua y el jabón. Pero luego del 2009, y que a partir de que se quedó instaurada la vacuna antigripal en forma anual y que se renueva con las cepas de cada año, yo creo que probablemente va a ocurrir lo mismo con la vacuna contra COVID. Así que, bueno, es probable que se incorpore al calendario y ojalá que así sea, que sea una vacuna más con la misma, digamos, importancia que tiene el resto de las vacunas, ¿sí? Bien, también preguntan acá, ya te digo quién, Eliana dice, ¿quién controla o cómo se regula esa obligatoriedad o habría que denunciar? Eso ya lo hablamos lo dijimos anteriormente, que hay una obligatoriedad, hay una pena, pero nada con eso. Después educación tiene que ver con la responsabilidad social. Pero sí les puedo decir, en el caso de los niños en particular, hay una situación especial, ¿no? En general, cuando una persona se aplica una vacuna, no se la va a buscar a la casa con la policía, se lo traslada y se aplica a la fuerza la vacuna. Lo que se hace es, esa persona cada vez que hace contacto con el equipo de salud, el profesional debe educarlo, explicarle, y yo les puedo asegurar que una persona, por más negado que esté, cuando uno le explica, le da buenas razones, y la persona entiende, esa actitud cambia.
para quienes nos hemos dedicado a la actividad asistencial, sabemos perfectamente que cuando un paciente confía en su profesional de cabecera y él le explica, se toma el trabajo de preguntarle si tiene su vacuna, de verificarlo y hacerle ver lo importante que es, el paciente va y se aplica la vacuna. Pero, ¿cómo es el caso de los niños? ¿Qué pasa si los padres no quieren vacunar a sus hijos? Bueno, ahí el Estado interviene, digamos, protegiendo los derechos del niño. Los padres que no aplican una prestación de salud que es obligatoria para los niños también, están violando sus derechos. Entonces el Estado debe intervenir garantizando el ejercicio del derecho del niño. Y esto se hace, es decir, un profesional cualquier persona que constate o sepa que los padres no vacunan a sus hijos, porque algunos no es porque no pueden trasladarse, ejemplo, por su vulnerabilidad, sino porque han decidido que no quieren para sí mismos, bueno, pero no pueden tomar esa decisión con un menor. Entonces uno recurre a la Defensoría de los Niños, de los niños, niñas y adolescentes, y es el juez el que interviene, y digamos, haciendo que los padres cumplan con la ley y protegiendo la salud de los niños. ¿Esto se entendió? Tenemos muchos ejemplos en nuestro país de esto y son efectivos en hacer que se cumplan. Como los movimientos. Bien, otra pregunta. Sí. Bien, otra pregunta, vuelven a preguntar sobre la vacuna COVID, si todavía no es obligatoria, eso ya lo hablamos, dijimos que aún no, que creemos que en algún momento lo será. También preguntan, ¿la vacuna antigripal es obligatoria en el personal de salud? Sí, la vacuna antigripal es obligatoria en el personal de salud. Preguntan de forma también, anual. Gracias por la información. Mónica dice, a nosotros a partir de H1N1 nos dan solo la antigripal, el resto nada. Mirá, hay un... No, eso, vos me imagino que estás hablando, Mónica, digamos, como personal de salud. De ninguna manera te tienen que dar solamente la antigripal, te tienen que dar todas las vacunas obligatorias con respecto al personal de salud. Nosotros ahí en una clase que Silvina colgó está, y si no, hay un documento que es una especie de Biblia, por lo menos para mí, es algo viejo, porque creo que es del 2012, que habla sobre vacunas en Argentina, y hay un apartado en lo que es grupos especiales, que es personal de salud, y ahí enumera y detalla todas y cada una de las vacunas obligatorias que debe recibir el personal de salud, cuándo uno debe vacunarse, cuándo debe hacerse la serología confirmatoria y cuándo no, cuándo se considera el personal inmune y cuándo no para determinado tipo de vacuna y circunstancia, y de hecho también habla de vacunas como antivaricela y antimeningocóxica en casos particulares del personal de salud, como por ejemplo lo que manejan muestras en laboratorio, etc. Así que sí, ese documento está y no es lo único que te deben dar. ¿Está? Y eso Bien. está disponible en internet y se lo pueden bajar si ustedes buscan. Ese libro se llama Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina. Es año 2012. Ustedes ponen así, Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina 2012, y automáticamente les aparece ese librito, que es como un librito de bolsillo, que tiene, que es absolutamente un libro de cabecera. Por supuesto que no aparecen las vacunas que se agregaron al calendario desde el 2012 en adelante, que fueron muchas, pero es un libro de consulta imperdible. Bien, pregunta Natalia. Vacuna neumococo, ¿se da también refuerzo para el personal de salud cada cuánto? No se da refuerzo para el personal de salud porque no se vacuna para el neumococo a todo el personal de salud. ¿Está? No está como vacuna para el personal de salud. Debería incluirse ahí, creemos que hay casos que sí, pero no está como obligatoria. Tengan en cuenta que la que sí... Perdón, decía que esa vacuna se aplica según la norma como para la población general, es decir, si uno es un adulto mayor o tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, una persona que no tiene vaso, un esplenectomizado, o una persona que es asmática, sí tiene indicación y entonces en ese caso se aplica.
Por eso, pero las indicaciones de la vacuna antineumocóxica están claras en este librito que le estamos diciendo nosotros. Es decir, que no se aplica porque sí a toda la población, se aplica a aquellos que requieran esa vacuna, que son grupos especiales, como son los asmáticos, los inmunodeprimidos, los trasplantados, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si uno es personal de salud y es asmático, uno se debe aplicar la vacuna contra, antineumocóxica junto con la antigripal, pero no es de aplicación anual. La antigripal sí, la antineumocóxica no, ¿sí? Bien, otra de las preguntas que hacen es... refinas. Bien, cuando hay campañas de vacunación como la que hubo de sarampión en niños, ¿el personal de salud también debe darse refuerzo por estar más en contacto? En realidad, si hay campaña, te corresponde por campaña, ¿está? Más allá de que seas o no personal de salud, ¿está? Sí, la doble y la triple viral están como obligatorias para el personal de salud también, más allá de la campaña. Después... Claro. O sea, lo que uno tiene que chequear, perdón, lo que uno tiene que chequear es que todo personal de salud tenga 2 dosis de triple viral. ¿Se acuerdan que en el 2019 hubo una epidemia o una triple y una doble, sí. Claro, en Latinoamérica, ¿no? Es gravísimo porque son muertes evitables, ¿eh? Entonces, es importante que si todos tenemos 2 dosis de triple viral, o una doble y una triple, pero tenemos, piensen que en la vacuna triple viral está incluida la antisarampionosa, ¿no? Entonces, con 2 dosis, uno ya tiene protección de por vida. No es que hay que volvérsela a aplicar si hay un brote, etcétera, sino que uno debe chequear si uno tiene las 2 dosis. Si uno tiene las 2 dosis, no hay que hacer nada. Ahora, si uno perdió el carnet, no está seguro, tiene una duda, bueno, se le aplica hasta tener las 2 dosis, ¿sí? Pero con 2 dosis estás cubierto de por vida. Bien, pregunta Ada, ¿es estrategia de salud que es obligatorio tener las vacunas a día para ingresar a primer grado? En realidad, más que una estrategia de salud, es como se aplica el calendario. Lo que sí es una estrategia es que el colegio pide el certificado de vacuna del niño, porque en el caso de no estar al día, se lo pone al día. Tengan en cuenta que, por lo menos hasta antes de la pandemia, en el gobierno de la ciudad hay una dependencia que se llama en cada hospital Salud Escolar, que trabaja sobre el área programática de cada hospital con las escuelas que corresponden a ese área. Y esas personas son las encargadas no solamente de hacer los controles a los chicos, que son los que les hacen control oftalmológico, control pediátrico, etcétera, sino de ver que el calendario de vacunas esté completo. Creo que en realidad, más allá de que tengan la vacuna para entrar al colegio, lo que sí es estrategia es que el colegio te pida ese carnet. ¿Tá? Espero haber contestado. Porque supongan que no esté completo. Antes, en la libreta de salud escolar, no se le entregaba a los padres hasta que completaban todos los requisitos. Pero eso ya se abolió. ¿Por qué? Porque entonces, en vez de tener un problema, teníamos 2. El chico dejaba de estar escolarizado, o sea, se atentaba contra la escolaridad, además de tener, digamos, un déficit en cumplir las indicaciones sanitarias. Entonces, la libreta de salud escolar se entrega igual, al chico no se le impide acceder a seguir yendo al colegio, se le asegura la escolaridad, pero se trabaja, digamos, buscando lograr que complete su esquema de vacunación y que lo tenga completo como todos los compañeritos. Y las vacunas del ingreso escolar, recuerden, hoy por hoy, que ya cada vez los chicos, antes todos empezamos el colegio recién en preescolar, en salita de 5, ahora cada vez empiezan en salita de 2, de 3, bueno. Pero las vacunas de ingreso escolar se aplican, por ejemplo, ya se pueden aplicar no en primer grado, sino en salita de 5, Tengan en cuenta eso, los que están yendo. Bien, después Camila pregunta, perdón, profe, ¿dónde nos podemos aplicar la antigripal siendo personal de salud, pero si trabajamos de forma independiente? Te podés aplicar la vacuna antigripal en cualquier hospital público, solo que si sos menor de 2 años, digamos, estás en el grupo comprendido entre los 2 años y los 65, vas a necesitar un certificado que lo avale. En el caso de ser personal de salud, solo con mostrar que sos personal de salud es suficiente y te lo podés dar en cualquier hospital público.
Bien, bueno, acá Y no parece se, que y les no gusta se el necesita orden. Recuerden, hay una cosa que es muy importante. Para vacunarse, por ley, las vacunas del calendario nacional no se necesita tener una orden médica para vacunarse. Es decir, eso es muy importante. Es decir, yo no tengo que ir, si yo me falta en mi calendario, me falta, vamos a imaginar, la triple viral, yo no tengo que ir con una orden médica que diga aplique vacuna antigripal. La enfermera ya sabe cuáles son las vacunas del calendario, de manera que si ve que falta alguna vacuna, se debe proceder aplicándola, esté o no esté anotada por el profesional. Lo que sí, en caso, como bien decía Carolina, en el caso de la comunidad, no del personal de salud, que va para aplicarse el antigripal y es una persona joven, es decir, no es un anciano, debe constar el motivo. Ejemplo, el diagnóstico de asma, vamos a imaginar, ¿por qué uno le está indicando a la población general una vacuna antigripal? Porque recuerden que digamos, está en estos momentos, por una cuestión de recursos, está incorporado el calendario, pero para las poblaciones de riesgo, que es el personal de salud y aquellos que tienen comorbilidades, ¿sí? Pero ojalá que algún día, esta es una cuestión de recursos, a veces las decisiones se toman en relación a los recursos. Ojalá que algún día podamos aplicarla a la población general, ¿no? Bien, pregunta Liliana, dice que tiene tiene la Prevenar 13, dice, y este año no encontró la Neumo 23. Sí, hubo dificultades para conseguir la Neumo 23, llegaron muy pocas dosis a los hospitales. Porque no viene al creo que es país, la otra. no viene al país, pero ya eso se solucionó, se volvió a abastecer, pero hubo un tiempito, un par de meses en los que no había, pero a nivel nacional, y tiene que ver con compras, pero eso después ya se abasteció el país y ahora hay. Bien, dice que en ese caso, el año próximo, ¿me vuelvo a poner la 13? Pregunta. No, es como hablábamos de esquemas atrasados, no, hay que continuar con el esquema, o sea, si uno se aplicó la Prevenar 13, al año siguiente es la Neumo 23. Bien, con el personal, pregunta Sergio, con el personal de empresas privadas, ¿están obligados a que tengas las vacunas? ¿Se basan en que cada uno lo tienen que hacer con su obra social o cobertura? Sergio, estimo que estás hablando de, digamos, empresas privadas de personal de salud, estamos hablando, ¿no? O sea, como si vos trabajaras en un sanatorio o institución privada. Mira, te pueden decir eso, porque de hecho lo hacen, pero en realidad es la función de ellos que vos cuentes con el calendario nacional de vacunas para la actividad que estás realizando, ¿está? Así como en muchas instituciones privadas, cuando uno entra, le piden el certificado de que tiene aplicada la vacuna de la hepatitis B o que tiene la serología realizada, porque en algunas instituciones privadas, a mí, por ejemplo, me ha pasado, me pidieron la hepatitis B, no me pidió nadie si yo tenía sarampión, rubiola, paperas, antitetánica. Lo hacen con la hepatitis B, pero deberían hacerlo con todas, ¿está? Lo fundamental es que ustedes sepan que como personal de salud tienen que estar vacunados y los hospitales públicos vacunan. Bien. Dice, hablo de instrumentadoras, claro, en sanatorios, bien, interpreté bien entonces. Bien, vi el cuadro de PowerPoint y quedé pasmada. Mónica, no entiendo lo que querés poner acá, así que con el cuadro con poca información. Así que si me lo podés aclarar abajo, genial. Después pregunta Laura, la triple bacteriana se da en el personal de salud que trabaja en pediatría, ¿no? Sí, la triple bacteriana, tengan en cuenta que DPT a celular, o sea, como la triple bacteriana y la doble se dan como obligatorias en el personal de salud, con la diferencia que la triple se da en aquellos que trabajan en pediatría con menores de 1 año. ¿Está? Bien, acá pregunta alguien, esto Silvos por ahí lo podés contestar mejor que yo. Dice, pregunta Melina, que se dio la vacuna contra la fiebre amarilla en el 2009 y perdió el carnet, ¿en dónde puede buscar el registro? No sé desde cuándo el gobierno de la ciudad tiene los registros, pero los registros nacionales existen hace bastante. Sí, Sil. Sí. Mirá, chicos, cuando uno perdón, se aplicó la vacuna... Bloqueen los micrófonos, chicos, porque hay mucho ruido. Cuando uno se aplicó la vacuna contra la fiebre amarilla, no hay que aplicársela nunca más.
si uno perdió la vacuna, no es que hay que ir y aplicársela de nuevo. Uno lo que puede decir es ir al lugar donde se la aplicó y se le hace un certificado en donde justamente que deja constancia que se le aplicó. Actualmente, desde ahora les tiro un dato de último momento, digamos, una actualización. En la Ciudad de Buenos Aires, los únicos lugares que vacunan contra fiebre amarilla es el Hospital Muñiz y actualmente el Hospital Fernández. Son los dos únicos hospitales que van a estar vacunando todo el año contra fiebre amarilla. Ténganlo en cuenta porque, bueno, en una época, ¿se acuerdan? Había una locura infernal para irse a vacunar contra fiebre amarilla y digamos, más allá de los... Estambulían también, me parece. Estambulían, me parece que Estambulían también. Y bueno, pero ahí te cobran. Ah, sí, claro. Yo estoy hablando de la aplicación de la vacuna en forma absolutamente gratuita como parte del calendario nacional en las situaciones en que esté indicado. Si uno va a viajar a una zona endémica, es recomendable aplicársela. Y aparte hay países que solicitan la aplicación de esa vacuna para permitirte entrar a su país. Entonces es parte del requisito de migraciones. Pero eso no se preocupen porque se les extiende el certificado. Bien, acá pregunta Melina, dice, yo trabajo en un vacunatorio, me busqué en sistema y no estoy. Bueno, no sé si estás en un vacunatorio de una institución, si es privado, si es del Estado, si es de un hospital o si es periférico, de dónde es, pero la realidad es que se está trabajando en un sistema de registro de vacunas a nivel nacional, ¿está? Depende de cuándo se hayan aplicado o no las vacunas, hay vacunas que figuran en el sistema operativo del gobierno de la ciudad o en el programa de inmunizaciones. ¿Desde cuándo? Y no desde hace, no vacunas de 1983, por ejemplo, ¿está? Es un registro que se va haciendo de a poco y depende también la jurisdicción. Y en forma nacional y en forma electrónica. Si ustedes se bajan la aplicación Mi Argentina, van a ver que van a encontrar ya registrado a nivel nacional la aplicación de la vacuna contra COVID. Y lo mismo va a pasar con fiebre amarilla, etcétera. Se está trabajando en generar un carnet de vacunación electrónico a nivel nacional, pero eso va a llevar un tiempito lograrlo, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos contra COVID ya figura. Bien, y pregunta la última, que no tiene nada que ver con el temario, pero sí tiene mucho que ver con el examen. Dice, ¿la evaluación del 27 va a ser igual al anterior? ¿Cuestionario de 20 preguntas en 1 hora? No, 10 preguntas. 10 preguntas en 1 hora, sí, señores. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, Liliana, por favor, si podés el micrófono. Sí. La otra vez, pregunto, ¿no? La otra vez había una pregunta confusa, no me acuerdo qué número era, pero solamente decía elija, no decía si la respuesta correcta, la no correcta. Me acuerdo teníamos que, como que lo sacamos por deducción, porque todos los ítems que describían era de atención primaria. Y Sí, había sí. uno solo que no, era como Quédate la pera dentro tranquila, del naranja. quédate tranquila porque así como vos, hubieron varios que preguntaron lo mismo. Había una sola opción, digamos, porque uno, como yo les contesté a muchos, es la interpretación de la consigna, es parte de la evaluación también, pero para que ustedes no estén ansiosos ni se preocupen, piensen que obviamente eso lo vamos a considerar, yo ya se les contesté esto a todos, y además consideren que parte de, digamos, cuando nosotros ponemos la calificación final de ustedes, resulta del promedio de su primer parcial, del examen integrador, de cómo les fue en las actividades a lo largo de la materia, ¿sí? Es decir, tiene que ver con un tono, con un todo de su evaluación conceptual, ¿eh? Es decir, esto no depende de un examen solo, sino de cómo ustedes han transitado la materia a lo largo de todas las actividades que fuimos haciendo. Bueno, Así que no se preocupen. Con respecto a eso, las asistencias, me figuran solamente la asistencia de hoy, todas las demás no las tengo. Y cuando bueno, no se preocupen,
No se preocupen por eso, porque nosotros, eso también, está muy bien también que hagas esta aclaración. A nosotros Acá los tengo, chicos, nosotros llevamos el registro. Y también nos importa mucho la participación en los encuentros sincrónicos, es decir, es un todo. A una persona no se lo evalúa solamente por una cosa, sino en forma integral. Eso incluye el respeto con sus compañeros, con los docentes, es decir, una evaluación integral de cada uno de ustedes, que es como debe ser. Así que bueno, acá no se preocupan por la respuesta B o la respuesta D, sino que obviamente nosotros vamos a tener en cuenta ese caso particular. Bien, acá Mónica pone, dice, es porque desconocía que el personal de salud tenía un plan de vacunación obligatorio, como dije anteriormente, solo se nos da la antigripal y agradece por la información. Sí, tenés derecho a tener todas tus vacunas, Mónica, exactamente. Después dice, perdón, pero este examen es nota definitiva o se promedia con el anterior. Tuve problemas con internet y no sé si se respondió. Se promedia. Se promedia. Bien, después, ¿qué más preguntas? No es un examen final, es un examen integrador, ¿sí? Yo, profe, le puedo hacer una consulta. El día del examen, que es el 27, yo justamente tengo que trabajar y había pensado pedir el día de examen. ¿Dónde tengo que solicitar para que me hagan el certificado para presentar en mi trabajo? ¿A ustedes o lo tengo que pedir a la Secretaría de la Facultad? Hay un mail, no, a nosotras no, hay un mail que hay una secretaria que específicamente les hace los certificados para aquellos que lo necesiten, ya sea para los encuentros de Zoom, para los exámenes, lo que necesiten, ¿sí? Porque nosotros, por esa razón nosotros tomamos el examen en el horario y día que les corresponde a su materia, porque es una actividad que está planeada, pautada con anticipación, y ustedes saben que ese espacio está dedicado a la materia. Pero si vos necesitas ese certificado, lo podés pedir. Escribime y yo te mando el mail donde vos tenés que escribir para que te lo hagan, ¿sí? Okay. Así que muchas gracias. Que ahora, que antes te los daban online y ahora hay que irlos a buscar al hospital. Bueno. Eso me dijeron. Bueno. Yo creo que puede ser que te lo envíen, pero... Yo lo pedí en el CIU la otra vez, en CIU Guaraní, y ahí certificado de alumna regular, y ahí me lo dieron y todo, pero y nunca pedí día de examen, pero me dijeron unas chicas que pidieron para el último examen de no me acuerdo cuál, y les hicieron ir a buscar. No sé si cambió ahora. Es interesante ver si eso sigue así, porque en realidad yo tengo un mail. Acá María Clara pone, perdón, que dice, yo mandé y me lo enviaron por mail, dice María Clara. Clara, si querés poner en el chat el mail a donde lo enviaste, así tus compañeros también pueden mandar. Y acá lo pone, chicos, lo tienen en el chat. Genial, gracias, ya lo copio. Genial. Acá pregunta alguien, profe, ¿la materia se promociona con más de 7? ¿Con 7 o más de 7? Bien. Bueno. De los dos exámenes. Genial. Bueno, esperamos haberle respondido todas las dudas. Traté de ir uno por uno para no saltear ni una de las preguntas. Más que nada, lo que queremos decir es que para nosotros es un placer hacer esto, tanto para Silvina como para mí. Verdaderamente queremos que la salud pública, que Silvina no, pero yo la descubrí como tarde, sea para ustedes algo importante, como un instrumento que les sirva para su desarrollo como ciudadano y como profesional. Les deseamos suerte para todos, les va a ir bien, Nuestra intención es que les vaya bien. Sí. Justo estoy en el medio del trabajo. Quería preguntarle si yo tengo 5 en el primer parcial. Ahora en el segundo parcial tengo que dar el recuperatorio del primero. O con el último, si me saco buena nota, puedo promocionar. Es importante, claro, nosotros vamos a ver tus trabajos, la calidad de tus trabajos entregados, tu participación en clase, el Zoom, y también cómo te vaya en el examen integrador. Bueno, muy bien. En base a todas esas instancias, nosotros vamos a cargar una nota final,
que es la que va a determinar si, lo importante es presentarse siempre a rendir, porque el problema es cuando una persona falta el examen, ahí ya es irremable. No, O sea, no rindió. No, para nada. Pero, digamos, piensen que después nosotros cargamos las notas de todos ustedes, que resulta de esta evaluación integral, y finalmente, en base a eso, van o no a examen final. Bueno, otra gracias, fecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa la clase. Bueno, chicos, la verdad es que estamos recibiendo un montón de cosas re lindas que nos dicen, la verdad que nos alegra muchísimo porque les voy a contar, digamos, pormenores. Tanto Silvina como yo somos médicas que trabajamos en un hospital público, trabajamos una barbaridad, lo hacemos con mucho amor, y cuando salimos, al igual que todos ustedes, tenemos nuestra casa, nuestra familia, las corridas, los pibes, los cuadros, o sea, y verdaderamente hacemos esto con muchísimo amor. Nos encanta que les guste, porque para nosotras incluso es un bálsamo. Así que les deseamos lo mejor, estamos seguras que van a ser excelentes profesionales en lo que haya. Cuídense, ténganse mucha fe y les va a ir bien. ¿Sí? Si querés decir algo más. Perdón, ¿puedo preguntarles una cosa? Porque yo no aprobé bioética y nunca me contestaron si yo podía rendir o no. Yo los estoy rindiendo porque me permite el sistema, pero nadie me contestó. O sea, bueno, eso lo puedes consultar. Todo ese tipo de consultas administrativas, todo ese tipo de consultas administrativas, por favor, resuélvanlas con la facultad, porque con respecto a las correlativas nosotros no podemos responderles porque no tenemos el registro de esas otras materias. Era para avisarles, o sea, yo lo sigo rindiendo por si las dudas de que pueda hacerlo. Están todos invitados. Todos invitados. Estamos todos invitados. Pero bueno, yo lo hago igual. les recomiendo que verifiquen eso. Con la facultad, manden mail y chequen eso. ¿Sí? Perfecto. Okay. Gracias. Buen fin de semana, profe. Bueno, un placer, chicas, que les vaya muy bien. Chicas y chicos, para todos. Gracias. Todo bien. Chau a todos. Muchas gracias. Buen fin de. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.